Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El secreto de la momia egipcia, una película de fantaterror español que es muy interesante porque es muy original, es una película muy original que nos introduce dentro de la temática de las momias, pero de una manera muy diferente. En la película aparece Frank Braña, que era habitual en el género en España, también hacía muchas películas del oeste, y también aparece Teresa Gimpera, pero en un papel secundario, prácticamente es un cameo, hace como una aparición. Y bueno, la película comienza con el personaje interpretado por Frank Braña, que es un arqueólogo, un egiptólogo más bien, o eso es lo que dice él al principio, que busca un castillo porque el dueño del castillo es un coleccionista y colecciona muchos objetos y muchos elementos de Egipto. Entonces pues el tipo va allí a un poco pues a que le muestre su colección. Por supuesto, pues pregunta, es una zona que es como una especie de páramo, y pregunta en una de las casas, en la cual encuentra precisamente a Teresa Gimpera, que está ahí y no habla, no dice nada, está como si estuviera, como si fuera un autómata, prácticamente, está ahí parada ahí como si fuera una figura de piedra. Él le pregunta y ella no contesta, está ahí con una oveja que tiene atada así un cordel, y la tipa no dice nada. Entonces sale una mujer de la casa y le dice, no, esta chica la encontramos hace unas semanas y desde que la encontramos que no habla, no dice nada, va de un lado a otro, al principio chillaba y gritaba cuando nos acercábamos, luego dejó de chillar y de gritar y empezaba pues a reírse, pero ahora ya nada, ahora ya ni chilla, ni se ríe, ni hace nada, se queda ahí quieta, ahí parada y ya está, y no saben lo que le ha sucedido ni lo que le ha pasado. Entonces pregunta a él la dirección del castillo, por supuesto, como es típico en estas películas, y le dicen que la gente de los alrededores, de la gente de los pueblos, pues tiene miedo de acercarse al castillo, que todo el mundo cuando va a dirigirse a alguna zona que está cerca del castillo dan una vuelta para no pasar por las inmediaciones del castillo, porque, claro, ya empiezan a las habladurías de los pueblos, pues hablarse de que han sucedido pues extrañas desapariciones de chicas, han encontrado cadáveres de mujeres cerca del castillo. Entonces ya se ha atribuido a que dentro del castillo sucede algo malo, de que hay una especie como de leyenda o de maldición, y nadie quiere arrimarse al castillo. De hecho, que esta chica la encontraron cerca de las inmediaciones del castillo, se supone que había ido al castillo y que venía de allí, que no sé por qué lo saben la gente del pueblo, de que venía del castillo, pero bueno, la encontraron por las inmediaciones del castillo. Entonces piensan de que a lo mejor esta chica haya visto algo en el castillo que le ha impresionado tanto que la haya dejado totalmente pues sin voz y sin ningún tipo ya de razonamiento. Ya no habla, ya no hace nada, simplemente está como en shock, está en shock. Pero el tipo le dice que sí, que quiere ir al castillo y tal, y bueno, no le da miedo, no tiene miedo de las habladurías de los pueblos. A veces pues los pueblos ya se sabe, también se corre la voz, a veces si han encontrado chicas muertas o chicas han desaparecido, todas por las inmediaciones del castillo, pues ya empiezan a correrse la voz, y al final la voz se vuelve como una leyenda urbana que al cabo de los siglos se convierte en leyenda, ¿no? Pues es como que el castillo, hay algo maligno en el castillo, y todo quien se acerca al castillo pues acaba sufriendo las consecuencias, acaba muerto, acaba desapareciendo. El caso es que le dice la dirección, el tipo va al castillo, entra, no porque no ve nadie le abre la puerta, entonces encuentra la puerta abierta, entra, se encuentra en la cocina lo que descubrimos después que es el mayordomo del dueño del castillo, que se encuentra, parece ser, en un estado como de embriaguez. Entonces le dice que el dueño del castillo que está en una de las salas de allí. Cuando entra vemos una escena bastante impresionante, nada más comenzar, porque vemos que el tipo está dándole latigazos, el dueño del castillo está dándole latigazos a una mano que tiene una mano cortada, o sea, tiene como un escudo en la pared donde ponen trofeos, donde suelen poner las cabezas de un alce o de un jabalí, ¿no? Los trofeos que de caza. Pues en vez de un trofeo tiene, como si fuera un trofeo, una mano cercenada, pero así como putrefacta, como que prácticamente es como cadavérica, como que se le ven los huesos, y es una mano muy extraña, y la verdad es que esa escena es bastante impresionante, porque conforme entra el otro, tú ves que está dándole latigazos como a la pared, y tú dices, ¿a qué le está dando latigazos? Y de repente vemos ya en la pared ese escudo donde se encuentra atado ahí como con una cadena colgando, una mano cortada, pero una mano muy como podrida,
La verdad es que es una escena impresionante, más que por el hecho de que la mano sea así, es por el hecho de que le esté dándole latigazos a una mano muerta colgada de la pared. Entonces llega el tipo, le dice que es un egiptólogo, que ha entrado, nadie le ha abierto, pero bueno, que ha entrado y le han dicho que él estaba ahí, que quiere estudiar la colección que tiene de Egipto este hombre. Pero el tipo le dice, no, yo sé que usted es policía y sé por lo que ha venido, ¿no? Como a mí no me engaña, yo sé que ha venido por las desapariciones y por las chicas que han encontrado muertas y que todo el mundo atribuye a que las han asesinado en el castillo, ¿no? Le echarían la culpa a él. Ha ido como a investigar, a ver si es verdad lo que dicen en el pueblo, de que esas chicas que han encontrado muertas pues las han matado en el castillo. Entonces él va a investigar a ver el dueño del castillo quién es, a ver si es culpable de la muerte de esas chicas, lo que sea. Entonces el tipo ya lo sabe, dice, usted es policía. Y le dice, pero dice, yo ahora mismo usted está bajo mi merced y yo puedo hacer lo que quiera con usted. Y se lo demuestra. O sea, el tipo le dice que ha viajado mucho a lo largo de su vida, entonces ha conocido muchas culturas y ha conocido las artes, digamos, de magia, y las artes ocultas, él dice las artes ocultas de diferentes culturas, ¿no? Entonces, de hecho, que coge un bastón, lo lanza en el suelo y el bastón se convierte en una serpiente. Y luego vuelve él a hacer que se convierta en un bastón. Entonces ya le demuestra que tiene poder. Tiene un poder de poder hacerle algo a él si quiere. Si es capaz de convertir un bastón de madera en una serpiente, quiere decir que tiene las habilidades suficientes para poder hacerle algo a él, para poder controlarle o para poder hacerle daño si quiere. O sea, lo tiene bajo su control. Se lo dice claro y se lo demuestra. Y eso lo ha aprendido a través de pues innumerosos viajes, ha conocido innumerosas culturas y las artes ocultas de cada una de las culturas. Entonces es como que, digamos, que ha aprendido incluso artes mágicas de otras culturas que no conocemos. Y le dice que le va a contar su historia. Dice, le voy a contar mi historia y a la mañana siguiente, porque esa noche el policía va a dormir ahí, si yo sí, a la mañana siguiente ya pensaré lo que hacer con usted. Como diciendo, dependiendo de lo que usted opine de la historia que le voy a contar, si me cree más o si me cree menos, ya mañana decidiré lo que hago con usted, ¿no? Si me lo cargo, si lo dejo aquí encerrado o si le dejo ir. Entonces la película ya es una historia contada, ¿no? Ya vemos la historia que le está contando el dueño del castillo a este policía que ha ido ahí pasándose por egiptólogo, pero enseguida descubrimos de que el tipo es un policía. Entonces resulta que el dueño de este castillo pues es un coleccionista, sobre todo le encanta la cultura de Egipto y recibe un ataúd proveniente de Egipto con una momia dentro. Entonces abre el ataúd junto con su criado y dentro del ataúd encuentra un sarcófago. Primero, lo primero que tengo que decir de esta película es que juega muy bien con el tema del colorido. O sea, de verdad que hay veces que recuerda al cine de terror italiano, al gótico italiano. Porque lo que es las estancias del castillo no están muy recargadas, no están tan recargadas como en las películas del gótico italiano, como podríamos ver en películas de Mario Bava. Pero lo que es la utilización de elementos en lo que es en la iconografía de los escenarios, de elementos de un color muy fuerte, de un color muy llamativo. Utiliza, digamos, un poco como esa combinación del estilo inglés que pueda tener Terence Fisher con el estilo italiano que pudiera tener Mario Bava. Por ejemplo, los encuadres son bastante cerrados, dando la sensación de opresión muy típica del cine de Terence Fisher. Luego, los movimientos de cámara también bastante suaves, lo cual también era esos traveling suaves, marca de la casa de Terence Fisher, a la hora de recorrer las estancias del castillo, cada lugar. Luego también a veces tenemos planos muy amplios en lo cual vemos los personajes como muy pequeños, lo cual da otra sensación de peligro. Si la sensación de estrechez es como sensación de trampa, de que algo te está oprimiendo al personaje, la sensación de amplitud te da como el aspecto de que son personajes pequeños, indefensos ante un gran peligro. Están en un castillo enorme donde hay un gran peligro y están indefensos ante ese gran castillo, ante ese lugar, y están indefensos ante el peligro que conlleva estar en ese lugar. Y luego la marca, digamos, italiana es la marca del colorismo. Utiliza muchos filtros de colores. Filtros a veces amarillentos, otras veces anaranjados o rojizos. A veces rojizos con amarillentos que forman una tonalidad anaranjada.
a veces, o sea, utiliza a veces mezclas de esos colores. A veces utiliza solamente uno, una tonalidad, un filtro rojo o un filtro amarillo, dependiendo de la escena. Y sobre todo lo que es en los objetos de los lugares, en la iconografía de los escenarios. Cortinas, por ejemplo, muy rojas, en contraste a lo mejor con una pared de color amarillo. Sillones a lo mejor pues con un forro totalmente rojo, en contraste con, pues sobre todo utiliza esos dos colores, el rojo y el amarillo, lo cual a veces en combinación, sobre todo cuando utiliza los filtros de luz, dan un tono a veces anaranjado a algunas escenas. Pero está también bien el hecho de que utiliza mucho el juego de luces y sombras, a veces para alargar lo que son las sombras de los personajes y los objetos, la sombra de los objetos de los escenarios. Y utiliza a veces en lo que es el plano partes oscuras y partes que están iluminadas. Pero las partes que están iluminadas son partes que nos dejan ver elementos del escenario muy coloristas. Es decir, a lo mejor estamos en un salón y hay una parte que está oscura, pero otra parte que está iluminada, y la parte que está iluminada es la parte de una cortina o de un sillón que son rojos, de un color rojo muy muy fuerte. Entonces eso le da un contraste muy particular en cuanto a que ves un lugar enrarecido, que eso era lo que tenían los italianos cuando utilizaban ese colorismo. Un lugar como de pesadilla, como que no es normal esos colores tan fuertes, esa tonalidad en el ambiente, es una tonalidad de pesadilla, ¿no? Entonces ver lo que es un escenario oscuro, lo que es la oscuridad te da a entender de que en ese escenario puede haber algún peligro oculto. No ves del todo la sala, no ves del todo la estancia donde está, no hay una parte que está oscura. La parte oscura, lo que no vemos, nos lleva a sentir peligro, que es lo que habrá en la oscuridad. Pero la parte iluminada nos muestra un color muy fuerte, que es en contraste con la oscuridad de la parte que está oscura de esa sala. Ese contraste de colores, sobre todo los colores que utiliza, que son rojo, amarillo. El amarillo, recordemos, el color que digamos está asociado a la mala suerte, asociado a la locura, con el rojo, asociado a la violencia, asociado a la sangre. Un color impactante. Da una tonalidad sobre todo, y más que nada cuando utiliza los filtros, como de pesadilla. Y esto la acerca mucho al cine de terror italiano. Luego planos también, utiliza muchos planos muy parecidos a planos que se utilizan sobre todo, como digo, al género italiano. Planos en picado, en contrapicado, muchos planos cenitales. Hay una escalera de caracol que baja como una especie de mazmorras subterráneas. Entonces cuando van bajando o subiendo los personajes se va viendo ese plano cenital, y con ese juego de luces y sombras hace que las sombras cuando van bajando parezcan más alargadas y parezca que precedan a los personajes. O sea, está muy bien rodada la película, es muy atmosférica. En cuanto, bueno, a la trama, como decía, les llevan un ataúd, abren el ataúd y vemos que hay como una sábana roja. Por eso digo, la tonalidad de los colores es muy importante. Una sábana de color rojo, como una manta roja. Destapan la manta roja y hay un sarcófago. Pero una vez abren el sarcófago, en el interior hay otra manta de color rojo, ¿no? Es como que va por capas. Ataúd, sarcófago, o sea, ataúd, manta roja, sarcófago, manta roja, y cuando ya destapan la manta roja ven la momia. Pero no es una momia, la típica momia que está envuelta en vendas, con la cara ya putrefacta por el paso del tiempo, ¿no? Han pasado milenios, ¿no? No, aquí vemos un egipcio, un egipcio totalmente conservado, vestido de egipcio. O sea, ya de por sí vemos que no es una momia normal, no es una momia que hemos visto en infinidad de películas, en la momia de Carfreud, en la momia de Terence Fisher. No es esa momia vendada, no. Aquí tenemos que es un egipcio. Entonces hay un jeroglífico, el tipo desvela lo que es el significado de ese jeroglífico. Entonces descubre de que el egipcio que hay ahí, la supuesta momia, era el hijo de un sacerdote, pero llevaba una mala vida. O sea, digamos que se desvinculó de las creencias del padre, entonces fue condenado a muerte. ¿Qué pasa? Que el padre no quería que muriera. Entonces él, digamos que en las creencias que tenía el padre, pues lo primero que hizo es que no lo momificaran. Entonces no le extrajeron los órganos internos, no lo rodearon de vendas,
Y él, digamos que su padre lo que hizo fue como una especie de rezo a los dioses para que conservaran su alma, ¿no? Para que su cuerpo quedara como en letargo, pero su alma quedara como conservada, en una especie como de limbo, y que algún día pudieran revivirlo. Entonces, para que pudiera revivir teniendo el cuerpo en buen estado, porque al cabo de pasar pues los años el cuerpo pues se pudre. Para que no se pudriera el cuerpo, lo embadurnaron con una especie de producto que lo hizo que lo conservara, que el cuerpo se conservara, una especie como de embalsamación pero diferente, no es una embalsamación como la que hacían, que le quitaban, le extraían los órganos, a través le extraían el cerebro también, a través de un gancho por la nariz, metían los órganos en las vasijas, eran los vasos canopos, si no recuerdo mal tenían ese nombre, y era como una especie de embalsamamiento, rodeaban al sujeto en vendas, y entonces era una momia. Aquí no, aquí hay una especie, ha habido como un producto que le han untado todo el cuerpo, que es una especie de embalsamamiento diferente, han conservado lo que es la carne, han conservado el cuerpo intacto del daño que pueda causar el paso del tiempo. Entonces es como que el alma está en algún sitio como protegida, como en un limbo, y el cuerpo está conservado. Y algún día alguien, pase el tiempo que pase, podría revivirlo. Y entonces el padre pensaba, bueno, ahora estará como muerto, está en un estado como de catalepsia, según el padre, como de catalepsia, está ahí en conservado, y el día de mañana, cuando lo resuciten, pues estará en otra época con mayor conocimiento y obtendrá mayor sabiduría. Entonces el tipo, que es un estudioso, una vez descubre esto, dice, bueno, pues habrá una manera de resucitarlo. Si su padre hizo esto y lo conservó el cuerpo, es porque había una manera de devolver ese alma al cuerpo y de resucitarlo. Entonces él, según una antigua, empezó pues seguía estudiando, es un tipo que tiene muchos conocimientos, el dueño del castillo. Entonces él recordó una antigua leyenda india que decía que mezclando el cobre con el metal dorado, no, el metal del país amarillo, mezclando el cobre con el metal del país amarillo, se podría devolver a la vida a una persona muerta. Entonces él pensó, bueno, en aquella época le llamaban el país amarillo a China y a la India, que eran los lugares donde se extraía el metal que más se extraía allí, eran las minas de zinc. Entonces decía, si unimos el cobre y el zinc, forman como una especie de campo eléctrico. Entonces piensa que con la electricidad le puede devolver la vida. Y él tiene una máquina que puede aportar mayor electricidad que la unión y la fusión de ese cobre y zinc. Esta película está ambientada, pues, no nos dicen la época, pero por la vestimenta y el castillo y todo lo que vemos, pues podríamos datarla del siglo XVII, siglo XVIII. Por ahí estaría más o menos. Bueno, el caso es que mediante la electricidad le quiere devolver la vida a esta momia. Entonces ya tenemos algo original, dos cosas originales. Tenemos una momia que no está rodeada de vendas, que no está la cara putrefacta ni nada. Tenemos un egipcio, simplemente, vestido de egipcio y ya está. Eso es un tipo de momia diferente. Luego, lo van a resucitar con electricidad, como al monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces ya emparenta al monstruo de Frankenstein, resucitarlo mediante electricidad. Que por cierto, le pegan un tajo en la pierna para meterle uno de los ganchos, otros se lo ponen en el cuello, y el tajo de la pierna es que parece una pierna de verdad. Digo, a ver si es que han cogido un cadáver, porque claro, el tajo es un tajo gordo. Y eso es una pierna de verdad. No sé, o está muy bien hecha, pero bueno. No sé. El caso es que le meten electricidad y el tipo vuelve a la vida. El tipo no habla. O sea, el egipcio no habla. Le dan para beber un vaso de leche, como una vasija. Entonces el tipo escupe la leche, tira la vasija al suelo, y cuando cae la vasija el criado se corta en la mano. Entonces el egipcio le coge la mano y empieza a chupar la sangre. Entonces el tipo, el dueño del castillo, se da cuenta de que lo que necesita para sobrevivir es sangre humana, porque necesita volver a llenar, según su teoría, sus arterias y las venas, volver a llenarlas de sangre humana, y entonces que vuelva a circular la sangre, entonces él pueda pues volver a vivir como vivía antes. ¿Qué pasa? Que como es un gran estudioso, y claro, esto es un hallazgo de la ciencia increíble, de volver a la vida un hombre, ¿no? Quiere también conocer un poco, pues igual más adelante,
comunicarse con este egipcio para conocer más sobre su cultura. Ya no tienes una persona, ya no tienes la cultura de un pueblo a través de las reliquias que ha dejado ese pueblo. Ya tienes a alguien que ha vivido en ese pueblo. ¿Quién mejor, en esa cultura, perdón? ¿Quién mejor que alguien que ha vivido en una cultura para decirte cómo se vivía? Pues a mí me pueden decir cómo se vivía en mi ciudad hace siglos, porque han encontrado vasijas, porque hay escritos. Muy bien, vale, lo que quieras, pero si alguien pudiera venir del pasado al presente, ¿quién mejor que esa persona que lo ha vivido en carne y hueso? Porque a veces la historia va cambiando, o sea, de padres a hijos, a veces se va distorsionando la realidad y se va modificando un poco, ¿no? Muchas veces el no recordar cosas que han sucedido en el pasado hacen que cometamos errores en el futuro, y esto es bien sabido. Entonces, ¿qué mejor que alguien del pasado que pudiera estar aquí para decirnos cómo era ese pasado realmente? Entonces es una persona ávida de conocimientos, quiere conocer más sobre los conocimientos que le pueda otorgar este egipcio, aparte de ese descubrimiento de poder devolver la vida. Entonces pues le quiere proporcionar sangre a este egipcio para que siga viviendo. Entonces le dice al criado que vaya a buscar gente joven, pues necesita sangre joven, siempre coge chicas, se ve que pues son más fáciles de secuestrar, pues siempre coge chicas. El criado, de ahí a que al principio dijeran la desaparición de chicas y encontrar a chicas muertas. ¿Esto a qué se nos asemeja? Si es que esta película es como que va picando de muchos aspectos y han hecho una película muy original. O sea, cogen chicas jóvenes para llevarlas y darles la sangre a este egipcio para que se mantenga vivo. Nos recuerda a Elizabeth Bathory, a la denominada Condesa Drácula, que le llevaban chicas vírgenes para que se bañaran su sangre. Bueno, pues se las lleva para que beba su sangre. El dueño del castillo en realidad no quiere matar a las chicas, es como que le hace un corte a la chica, lo llena una vasija, le da a beber la sangre en la vasija y quiere pues alimentarlo de esa manera. Cosa un poco estúpida, ¿no? Pero porque si dejas a la chica viva, pienso yo que no la pensaba matar, no creo que hubiera sido tan cabrón. Si deja a la chica viva, pues la chica se va a chivar, va a decir, oye, ¿esto qué es? Y he llegado y me ha cortado ahí el brazo, a menos que no la crean, porque es una mujer, es una chica pobre del poblado, de las aldeas, y el tipo es un adinerado y es su palabra contra la de ella. De hecho que las desapariciones que se han atribuido al castillo nadie ha hecho nada, y han mandado un policía ahí camuflado, en plan egiptólogo, para que averiguara si realmente la gente del pueblo tenía razón con lo que decían del castillo. Pero bueno, el caso es que el egipcio en realidad quiere más, no se conforma con que le peguen un tajo a una chica y beber de una vasija, quiere beber directamente de la fuente. Entonces le golpea primero el dueño del castillo se va a dormir. El egipcio se revuelve contra el criado y logra, digamos, que hipnotizar al criado, ya que este egipcio, bueno, recordemos que su padre es un sacerdote, su padre dominaba también las artes ocultas, entonces logra dominar al criado y logra como hipnotizarlo, lo tiene como un autómata, lo tiene bajo sus órdenes. Entonces mata a la chica y bebe su sangre del cuello, la muerde del cuello y bebe su sangre. Y esto ya lo asemeja a un vampiro, en realidad más que una momia parece un vampiro egipcio. No creo yo que tuviera colmillo, porque la verdad es que morder con dientes normales de persona, no me puedes morder, arrancar carnes, sí se puede, ¿no? Los zombies lo hacen, pero a la hora el vampiro lo tiene más fácil, ¿no? Clava los dos colmillos y de ahí ya la sangre va bulliendo y puedes beberla mejor. Pero bueno, el tipo muerde en el cuello y mata a las chicas, ¿no? Se ve que les revienta la carótida, bebe la sangre y mata a las chicas. Entonces cuando sube el dueño del castillo, porque pues, oye escándalos y sube, pues le pega un golpe, lo deja inconsciente y lo bajan abajo unas mazmorras que tienen subterráneas y lo encierran como una especie de celda que tienen ahí y lo encierran ahí. Entonces, a partir de ahí, el criado que está bajo las órdenes, está como manipulado por este egipcio, al dueño de la casa, del castillo, no lo puede manipular porque como él entiende de las artes ocultas, digamos que puede romper ese influjo, entonces el egipcio no puede manipularlo y no puede controlarlo, por eso lo encierra en las mazmorras del castillo, lo encierra en una celda. Pero al criado que sí que lo manipula, pues es el que va a buscarle las víctimas, al llevarle chicas para que éste se alimente de su sangre. También original, no solamente llega y se alimenta de la sangre, es que primero las tortura, el tipo es un cabronazo, o sea, las coge a chicas, el otro las secuestra,
y las atan abajo en las mazmorras delante del pobre hombre, que el dueño del castillo. Pobre hombre también que era un cabrón, porque a la primera chica la secuestraron para cortarle en el brazo y darle la sangre al egipcio. Pero bueno, delante de él en las mazmorras las ata con cadenas y las quema con hierros candentes o les pega latigazos. O sea, el tipo les hace perrerías. Es como que le gusta hacer daño a las mujeres. Igual por eso en su día lo condenaron por, digamos, salirse de esas creencias que tenía su padre. Pero el tipo, eso, le gusta torturar a las mujeres, y una vez las tortura, entonces cuando le muerden el cuello y bebe su sangre. Es más, a una de ellas incluso la desata como diciendo huye, porque le gusta el placer de la caza. Ir detrás de ella, la coge en una de las estancias del castillo y le muerde y bebe su sangre. A partir de ahí, bueno, la película, como digo, es muy original. Tenemos una momia que no tiene vendas, que es un egipcio. Tenemos que le llevan víctimas como a Elizabeth Bathory para que él beba su sangre, y él bebe la sangre y se comporta como un vampiro, y ha sido resucitado mediante la electricidad como el monstruo de Frankenstein. Entonces todo ese cúmulo de cosas hacen que sea una película muy original, que tiene la temática de las momias, pero de una manera muy original, como picando de otras temáticas del terror. Luego eso sumado a la ambientación y la atmósfera, con ese colorismo que tiene la película. También vemos una escena en que persigue a una de las chicas un pasillo largo, y entonces ves a la chica como, al verla a lo lejos, la ves pequeña correr por el pasillo, y el pasillo está como iluminado con filtros de color amarillos y rojos que le dan un tono anaranjado que parece como si fuera un pasillo infernal. Luego se ve como al criado al final se revuelve a él, porque, bueno, esto ya digamos que podría ser una parte con spoilers. Sí, ahora voy a meter una parte con spoilers para decir el final, que el final sí que me parece guapísimo, sublime, el final es sublime. Está muy bien dirigida, tiene muy buena atmósfera, es muy original. Si le tendría que poner una pega es que se vuelve un poco repetitiva en cuanto a que es siempre lo mismo, ¿no? Coge a las chicas, el criado sale al pueblo, secuestra a una chica, la llevan, el tipo la tortura, le muerde en el cuello y ya por otra chica, coge a otra chica, la lleva, la muerde el cuello. Es como siempre, se repite bastante en esto. Hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, una de las veces que secuestra a una de las chicas, hay uno que llega hasta el castillo y se cuela y se enfrenta contra la momia, pero la momia la tira como una especie como de pozo que hay en el subterráneo. Pero bueno, pero básicamente es lo mismo siempre, es llegar, la tortura un poco, luego la deja ir y va detrás de ella, la muerde y así se repite. Eso me recordó bastante a la película Demencia de Joe D'Amato, que era también lo mismo. El tipo se dedicaba a ir a por una y a por otra chica y a matarlas de maneras muy escabrosas. Lo único que buscaba Demencia era, digamos, la repulsión en el espectador, ¿no? Y lo conseguía. Esta película no busca eso, pero sí que busca generar escenas de terror muy bien conseguidas, con esas tonalidades de colores, y lo consigue. Ya digo, si le tendría que poner una pega, y pega pequeñita porque la película se hace muy ligera, ¿no? La película dura 1 hora y 20 si llega, y la verdad es que se pasa muy, muy ligera. Es una película muy entretenida. Pero sí que es verdad que llega un momento cuando ya secuestra la segunda y la tercera, o sea, y dices, ostras, la primera vale, bien, la segunda es que es lo mismo, es como que se vuelve un poco repetitivo, pero solamente es esa pega. La película está genial y yo la recomiendo al 100%. De hecho, que la considero una joyita del terror español, porque es una película de verdad muy original. No se ha visto una película de momias en realidad como esta, de este tipo. Y bueno, ahora iría a la parte con spoilers. Al castillo llegan la hija del dueño del castillo con una amiga. La amiga está interpretada por Teresa Gimpera, que es la que vemos al principio, que está en shock por algo que ha visto en el castillo y ha huido del castillo, se ha quedado en shock. Entonces, cuando llega al castillo, el egipcio las ataca a las dos. Las dos salen huyendo en caballo, y sale huyendo la hija del dueño del castillo, y el egipcio va con otro caballo detrás, y Teresa Gimpera, pues de ver toda la situación esa, pues se vuelve como loca y va andando por ahí por lo que es el campo, hasta que pues la encuentra la mujer esta anciana, y por eso la vemos al principio que está en shock, porque quedó en shock al ver al egipcio cómo atacó a la amiga y todo eso. Y bueno, al final el egipcio coge a la chica y la mata. O sea, es lo de siempre, ¿no?
siempre es como que o las tortura y las deja irse para que corran y les gusta ir detrás de ellas, las atrapa, le muerde en el cuello y la mata. Pero se ve que al venir la hija es como que el criado le tenía mucho cariño a la hija del dueño del castillo, y es como que eso rompe un poco el embrujo ese del egipcio. Entonces él aprovecha, el dueño del castillo le dice, por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces al final, poco a poco van rompiendo porque no tiene la llave, de la celda, va rompiendo la celda hasta que abre al dueño del castillo. Hay una pelea, por ejemplo, con el criado con el egipcio, que se ve como el egipcio lo tira por una ventana, lo que pasa que no muere porque cae al agua. Abajo del castillo hay como una especie como de río. Y se ve la ventana totalmente amarilla, o sea, es que tiene eso, el juego de colores que tiene la película está muy bien. Hay veces que hay momentos que me recordó los planos y esos colores un poco a los cómics, ¿no? Esto no, ya se ha visto en otras películas, se ha visto en películas españolas de Jesús Franco. Jesús Franco utiliza a veces muchos planos que recuerdan a los cómics, de hecho que él era muy fan de los cómics. Esto lo han hecho pues Freddy Francis o Roy Warbaker en películas de la Amicus, de antologías, o sobre todo George Romero, que hizo ese cómic hecho película que fue Creepshow. Pero esta película también en algunos momentos me recordaron como un cómic de terror, igual que también La Gorgona de Terence Fisher, ¿no? Me recordó también a ese tipo cómic de terror. El caso es que, bueno, pues al final sube el dueño del castillo, entonces ve a la hija muerta, coge un hacha y se la va a clavar al egipcio, pero el egipcio al esquivarlo pues le corta la mano. De ahí la mano que tiene cercenada, que tiene colgada como si fuera un trofeo. Al final se supone que logran matar al egipcio y lo enterró en las mazmorras, hizo un muro de piedra y lo dejó ahí enterrado al egipcio. Entonces tiene la mano esa y le pega latigazos a la mano del egipcio, que ya está podrida, pues le pega latigazos por el odio, la rabia que le tiene pues, por haber matado a su hija y por las muertes que ha ocasionado. El caso es que le dice, bueno, ahora duerme y mañana por la mañana veremos lo que hago con usted, ¿no? Entonces le lleva hasta una habitación al policía este. El policía pues no sabe bien si creer la historia del hombre este o no, pero por la noche empieza a escuchar un ruido y sale de la habitación. Entonces ahí vemos el tramo final que me parece, como digo, impresionante. O sea, pues, que está guapísimo porque es que ya es añadir más a todos los elementos que hemos tenido. Hemos tenido una película de momias, pero con elementos vampíricos, elementos del monstruo de Frankenstein, ¿no? Como elementos científicos también, de resucitar un cuerpo humano, elementos de Elizabeth Bathory. Aunque bueno, eso ya nos retrotraería a los elementos vampíricos. Pero es que aquí ya tenemos elementos de una mano cortada que va moviéndose sola. Es como que la mano que está colgada del egipcio del trofeo ahora va sola. Entonces se ve en la puerta lo primero la mano, como no, en la puerta no, cuando sale hay un pasillo y una cortina, por supuesto, de un color rojo, en tonalidad con esa oscuridad del pasillo, ese color negro del pasillo, y se ve como la mano cercenada sale por ahí entre lo que es las cortinas, y el tipo va detrás y va viendo la mano como va por el suelo. Luego va bajando por esas escaleras de caracol, va siguiendo a la mano, va bajando por esas escaleras de caracol, que siempre se nos muestran con planos cenitales o en planos en contrapicado, pero esta vez es un plano cenital, la sombra, por supuesto, se ve una sombra muy alargada de este policía, la sombra siempre precediendo al cuerpo del policía, eso está muy bien estructurado, y vemos como la mano está también, entre que él va siguiendo, es como si hubieran dos manos en realidad. Es un poco como una ilusión óptica, que digamos creada por esa magia del egipcio quizás, que no está muerto del todo y que aún puede utilizar su magia, porque él ve la mano por lo que es en las escaleras de abajo, de hecho que la va siguiendo, pero la mano también está por la parte de arriba, como si fuera por los pasamanos de las escaleras que bajan a las mazmorras, y cuando baja a las mazmorras ve lo que es la pared, donde se supone que estaba enterrado el egipcio, pero hay un hueco que está roto, un hueco de la pared que está roto. Entonces él mira con una vela dentro del hueco, ve al egipcio que está ahí con el hacha clavada en el pecho, y como la mano entra dentro y vuelve lo que es al brazo del egipcio, la mano vuelve a su dueño, vuelve al egipcio, ¿no? Entonces es como que quien ha roto ese trozo, ¿no? O sea, el egipcio bien, aún estando muerto, en realidad no se encuentra muerto del todo, se encuentra como una especie de estado cataléptico, pero aún puede utilizar sus poderes y quizás ha manipulado o al dueño de la casa o ha manipulado al criado para romper ese trozo de pared y que la mano vuelva, o la ha roto la misma mano. El caso es que al día siguiente el tipo vuelve a la habitación y al día siguiente lo llama al criado y le dice que ha muerto estrangulado el dueño del castillo, y entonces ve como que está el dueño del castillo en el suelo y está muerto.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El policía sabe realmente, ya sabe que la historia es cierta, porque ha visto a la mano moverse y ha visto al egipcio en buen estado de conservación. Entonces sabe que la historia es cierta. ¿Acaso ha sido la mano? Y la mano ya no se encuentra en la pared. Ha sido la mano que estaba en la pared, que ha matado al dueño del castillo, en venganza, por la muerte de su dueño, de la mano del egipcio. Y luego ha vuelto a su dueño, ha vuelto al egipcio. O a lo mejor ha sido por esos poderes del egipcio que tiene, ha manipulado al dueño del castillo y ha sido el mismo el que se ha ahogado. O ha manipulado al criado para que ahogue al dueño del castillo, para que rompa un trozo de los ladrillos y entre la mano. Eso no lo sabemos. Pero ¿qué sucederá ahora con el egipcio? ¿Acaso resucitará? Ahora que de nuevo tiene su mano, ¿acaso resucitará? ¿Acaso seguirá en ese estado cataléptico y podrá seguir utilizando sus poderes y poder manipular al criado y que de alguna manera le devuelva la vida? No lo sabemos. Al final el policía se va. Y es un final que dice, ostras, ¿qué ha hecho el policía? O sea, en realidad está bien porque te da que pensar, porque el policía podría haber cogido y haber tapiado junto con el criado lo que es el muro en el cual se encuentra detrás de él enterrado este egipcio. Podrían haberlo tapiado, podrían haberse deshecho del cadáver, haberlo despedazado y haberlo quemado, podrían haberlo hecho, no se ve. O podría irse y llamar a las autoridades para que vengan más autoridades y a lo mejor se ocupen de esa momia. No lo sabemos, simplemente vemos que se va con el castillo, pero ya sabe que es verdad todo lo que ha dicho ese hombre. Ya sabe que hay una momia egipcia que ha resucitado, que ha matado a todas las chicas de esa región, a todas las chicas no, a unas cuantas chicas de esa región, y que aún estando muerta puede ser que pueda devolvérsele la vida, o que pueda incluso, estando en ese estado aletargado, pues pueda utilizar sus poderes y manipular al criado y seguir pues haciendo pues lo que hacía. En fin, te dejo un poco como ese paréntesis al final. Yo la película la recomiendo muchísimo porque es muy original, de verdad es muy original, está muy bien dirigida, muy atmosférica, el uso de los colores me parece que está muy bien empleado en esta película, luego es muy distraída y ya está, y el final me parece muy terrorífico, todo eso de la mano, como va siguiendo esos pasillos oscuros con los contrastes de las cortinas y de objetos del castillo que resalzan los colores, y el juego de luces y sombras, o sea, al final me parece buenísimo, buenísimo. Y es muy buena, ya digo, el único pero es que quizás se vuelva un poco repetitiva, en el cual, en lo que es el tema de que el criado va, secuestra a una chica, la tortura, la persigue, la mata, secuestra a otra chica, la tortura, pero bueno, pero tampoco es que se vuelva cansino, no quiero decir que se vuelva cansino, la película es que entra enseguida al trapo y tiene mucho ritmo, o sea, todo lo que vais a ver va a ser siempre una muerte de una chica tras otra, pero tienen ritmo, o sea, no es que no se hace pesada, digamos que hay persecuciones porque a las chicas siempre las deja como huir porque le gusta como ir detrás de ella, de las chicas y darles caza, o sea, la película es muy entretenida, simplemente es eso, que vi un poco repetitivo el tema de lo que son de los secuestros de las chicas y las muertes y tal, pero bueno, yo la recomiendo al 100% y para mí es una joyita del terror español porque es una película muy original y de verdad que yo no he visto ninguna película de momias que combinen todos estos elementos del terror, una momia vampiro que ha sido resucitada como el monstruo de Frankenstein, un dueño de un castillo que es egiptólogo pero a la vez es científico, un criado que lleva chicas a que les quite la sangre egipcio como si fuera Isabel Bazori y al final una mano cerceneada que va andando sola por ahí la mano, o sea, ¿qué quiere más en un castillo? Y con esa atmósfera, esa ambientación y ese colorismo, ¿qué más queréis? ¿Qué más se le puede pedir? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.